Me dijeron aquí no eres bienvenida, así que les recuperé la casa que perdí. Clara siempre había sido la sombra en la casa de su infancia. Las risas de sus hermanos resonaban como ecos de un pasado que nunca la incluía. Ella, pequeña y callada, se quedaba en un rincón, observando cómo el amor se desbordaba a su alrededor. Un amor que nunca la quiso. Años después, cuando sus hermanos decidieron tomar la casa como si fuera un trofeo, les escuchó decirle con frialdad: «Aquí no eres bienvenida». Las palabras le desgarraron el corazón. Su casa, su refugio, fue convertida en un lugar que la excluía. De repente, se sintió como un recuerdo olvidado. El viento soplaba fuerte aquella tarde de noviembre, y Clara estaba frente a la puerta cerrada de lo que alguna vez fue su hogar. La pintura desgastada y las hojas secas arrastradas por el viento parecían susurrarle historias de un tiempo perdido, hasta que el chirrido de la puerta la hizo saltar. Dentro se preparaban para celebrar Aquel hogar, manchado de recuerdos, era ahora una prisión de sus pesares. Sin embargo, Clara había decidido que era hora de reclamar lo que era suyo por derecho. Con un nuevo fervor, se acercó a la entrada principal, el corazón latiendo con furia. No podía dejar que la historia terminara así, sin luchar. Carmín en los labios, espinas en el pecho, llamó a la puerta. Un silencio sepulcral siguió a su llamado, y al final uno de sus hermanos apareció, visiblemente sorprendido. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su tono cargado de incredulidad. El fuego en el estómago de Clara la empujó a entrar una vez más en ese espacio que solía sentir familiar y que ahora estaba tan alejado de ella. A medida que los murmullos y las miradas de rechazo la rodeaban, algo inesperado ocurrió. Una caja de madera, escondida detrás de un viejo aparador, llamó su atención. Clara sintió que una misteriosa fuerza la atraía hacia ella. Con manos temblorosas la sacó del ensombrecido rincón. Al abrirla, encontró cartas y fotografías, recuerdos del pasado, cartas de su madre que hablaban de amores ocultos, secretos familiares y promesas rotas. Cada palabra revelaba verdades que desafiaban todo lo que creía saber sobre su familia. El aire se volvió denso. ¿Cómo habían podido ocultar algo así? Mientras la revelación se asentaba en su mente, Clara sintió que todo lo que había vivido, toda esa identificación de ser la sobrante, se agrietaba. ¿Qué tenían de verdad sus hermanos? ¿Qué significaba realmente la casa que buscaba reclamar? La mirada de su madre, retratada en una de las fotos, era un océano de tristeza y secretos. Una pregunta se planteó en su mente. ¿Debería seguir luchando por un hogar que ya no sentía como tal? ¿O perdonar y tratar de entender a su familia en su totalidad? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por venir. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta, que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Clara sintió que el aire se volvía más espeso mientras leía las palabras desgastadas en las cartas. Su mente giraba, desbordando de confusión y emoción. Se preguntaba cómo era posible que todo lo que creía saber sobre su familia pudiera ser una mentira. De repente, un estruendo la sacó de sus pensamientos.
Un grito resonó desde la sala, cortante y agudo. ¡Los niños! Los niños están fuera, gritó una de sus hermanas, su voz llena de terror. Clara sintió que su corazón se retenía. Sin pensarlo, corrió hacia la sala, usando la adrenalina para empujar a sus hermanos que se agolpaban en la entrada. El caos estalló. Las risas y celebración se convirtieron en gritos de pánico. Cuando Clara llegó a la ventana, vio la escena que le congeló la sangre. Un grupo de hombres, con el rostro cubierto y roles empuñando antorchas, parecía rodear a dos pequeños que jugaban despreocupados en el jardín. El fuego de las antorchas iluminaba el patio, una imagen surrealista de lo que había sido un espacio seguro y lleno de risas. Clara sintió que el desasosiego la consumía. ¡Mamá!, gritó uno de los niños, su voz quebrada y llena de miedo. El rostro de Clara se tornó de piedra. Con determinación empujó hacia adelante, consciente de que la familia no era un refugio. Ahora era un campo de batalla. Sus hermanos se agitaron, confundidos por la urgencia de Clara. «Esos son delincuentes. Necesitamos llamar a la policía», dijo uno de ellos, mientras comenzaba a buscar su teléfono. Clara giró hacia ellos, su exasperación estallando. «Son nuestros vecinos. No hay tiempo para esperar. Tienen que salir de aquí ahora». La tensión se palpaba en el aire. Clara se movió rápido, corriendo hacia la puerta, dejando atrás las dudas sobre su familia, su hogar, cada pieza de su historia. Los rostros de sus hermanos eran un mar de preocupación y miedo, pero su determinación les golpeó como un rayo. No podía dejar que la historia se repitiera, que el amor se convirtiera en nada más que una sombra oscura. Al abrir la puerta, el frío la golpeó. Clara se acercó a los niños, gritando: «¡Vengan aquí! ¡Corran!», mientras el grupo de hombres se acercaba, sus intenciones oscuras iluminadas por la luz de las llamas. En ese momento, su corazón palpitaba en su cabeza, un martillo en su pecho. De repente, el más pequeño cayó, tropezando y cayendo al suelo. El tiempo se detuvo. Clara se lanzó hacia él, y cuando sus manos lo alcanzaron, lo levantó del suelo, justo a tiempo para escuchar una explosión sorda. Una de las antorchas había caído, encendiendo las hojas secas cerca de la puerta. Clara giró, y sus ojos se encontraron con el horror reflejado en los rostros de sus hermanos. «Clara, ten cuidado», gritó uno de ellos. Con el fuego acercándose, el miedo se convirtió en desesperación. Mientras las llamas comenzaron a consumir el jardín, la verdad de la casa chocó contra Clara con fuerza. Todo lo que había creído, todo lo que había entendido, se desmoronaba en cenizas. ¿Era posible que el refugio que una vez consideró su hogar se convirtiera en el escenario de su mayor miedo? El corazón se le hundió al darse cuenta de que, en este caos, se estaban revelando más secretos, más verdades ocultas. ¿Quiénes eran realmente esos hombres? ¿Qué había pasado en la casa que podría atraer tal violencia? La mirada de su madre desde aquella fotografía parecía burlarse de ella, revelando que ni siquiera la historia familiar era lo que creía. La pregunta colgó en el aire, pesada y torbida. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para proteger a los suyos, cuando incluso ellos podían tener secretos mortales? Clara sabía que su lucha apenas comenzaba, y el fuego no podía dejar que todo se desmoronara así. Se lanzó hacia los niños, los levantó del suelo justo cuando la explosión resonó a su alrededor. El jardín, que antes fue un lugar de juegos, ahora se vestía de llamas y caos. Su corazón latía con fuerza mientras miraba a sus hermanos, quienes estaban paralizados por el horror. «¡Vengan, rápido!», gritó, mirando a los niños y sintiendo que el tiempo se escurrió entre sus dedos. Ella estaba en el centro, entre el pánico y la lucha, pero en medio del descontrol, algo llamativo la distrajo. Un grito desquiciado atravesó la atmósfera.
No te muevas, Clara. Es un engaño. Esa voz resonó como un eco oscuro. Era su hermano mayor, Alberto. Su tono, normalmente fuerte, ahora temblaba. Clara se volvió hacia él, confundida. ¿Qué dices? ¿De qué hablas? Él la miró a los ojos con una intensidad que hizo que el nudo en su garganta se hiciera más grande. Es un plan. Todo fue un plan. Ellos no son delincuentes, gritó Alberto, señalando a los hombres con antorchas, que ahora parecían menos amenazantes y más ansiosos. Clara frunció el ceño, mirando a esos rostros encapuchados una vez más. Eran vecinos, sí, pero ¿cómo podía ser un plan? La confusión la rodeaba, retorciéndose en su mente. ¿Qué? Clara apenas pudo articular. El fuego crepitaba a su lado. El humo comenzaba a picar en su garganta. Los corazones se aceleraban con cada segundo, y el caos parecía imperar. Dime la verdad, ¿qué está pasando aquí? Alberto respiró hondo, como si se preparara para arrojar una bomba. Una venganza. Hace años, mamá hizo algo que ellos no han olvidado. Los últimos años son solo un juego para recuperar lo que nos quitaron. Las palabras salieron atropelladas como si llevaran años esperando salir. Clara sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Qué? No quería creerlo. Todo lo que había vivido, toda esa soledad, todo ese rechazo, ¿había sido un juego? ¿Realmente había algo detrás del dolor que la había rodeado tanto tiempo? Las cartas, las fotografías. ¿Había más secretos ocultos? La explosión de fuego cerca de la puerta la hizo sobresaltarse. La situación se volvía intolerable. ¡Los niños, salgan de aquí!, aulló Clara, empujando a los pequeños, pero sus hermanos no se movían. Alberto, dile a todos que salgan, insistió, su voz desgarrada y llena de agonía. No, debemos hablarles, ellos quieren que sepamos. Es nuestra familia, Clara. No podemos correr. Debemos luchar, recuperar la casa y nuestra verdad. Alberto parecía frenético, como si él hubiera encontrado un propósito en medio de la tormenta. Clara sintió que el suelo temblaba bajo ella. La lucha interna era feroz. ¿Debía aferrarse a los recuerdos de dolor o enfrentarse a una verdad desgarradora que jamás había imaginado? «¡No hay tiempo!», gritó Clara, mientras el fuego empezaba a devorar el jardín. La desesperación hizo que mirara a su familia, anticipando lo peor. Pero justo en ese instante, una figura emergió entre el humo, alguien que no había visto venir. Era su madre, con ojos que ardían de una mezcla de pavor y resolutez. «¡Mamá!», gritaron sus hermanos. Y el aire se congeló. La mujer, con el rostro empapado de lágrimas y hollín, miró a Clara directamente. «Todo se está desmoronando, Clara, pero esto es nuestra oportunidad». «¿Oportunidad de qué?», Clara preguntó, su voz temblando. Las palabras de su hermano resonaban en su mente. «De comenzar a descubrir quiénes somos realmente», pronunció su madre con una seriedad helada. El eco de sus palabras resonando y arremetiendo contra todo lo que Clara jamás había entendido. Con esas palabras, la casa, el caos, los secretos y el fuego, todo parecían girar en torno a una nueva y oscura revelación. El lazo familiar, las promesas, todo había sido un juego en el que ella había sido solo una pieza olvidada. Mientras el fuego crecía a su alrededor y los secretos comenzaban a salir a la superficie, Clara sintió que un mundo aún más grande se abría ante ella. ¿Cuánto más tendría que perder para descubrir la verdad? Clara sintió el aire volátil, cargado de pánico, mientras la figura de su madre emergía entre el humo. Su rostro, sucio y lleno de desesperación, era un reflejo del caos que lo rodeaba. «Todo se está desmoronando, Clara, pero esto es nuestra oportunidad». La voz de su madre resonaba con una mezcla de miedo y determinación.
Clara tuvo que tragar la confusión que se acumulaba en su garganta. No entiendo, murmuró entre dientes. No había tiempo. Las llamas avanzaban, pero su mente estaba atrapada en un laberinto de preguntas. Todo lo que había creído hasta ahora, cada dolor, cada rechazo, parecía caer en un abismo de dudas. Alberto, aún temblando, la miró intensamente. Clara, escucha. Mamá está hablando de una oportunidad. No podemos dejarla pasar. Pero justo en ese momento, un fuerte estallido hizo que todos se agacharan. Una ventana estalló en 1000 pedazos. El caos se desató nuevamente. ¡Los niños! Él gritó Clara, mirando hacia atrás. Tantos rostros asustados, tantos cuerpos pequeños temblando en el pánico. «Vengan aquí», llamó, mientras comenzaba a avanzar en su dirección, pero algo la detuvo en seco. Un grito desgarrador desgarró el aire. Era uno de sus hermanos. Federico, en el suelo, se retorcía, mientras un grupo de los hombres aparecía más cerca. Su intención ya no era confusa. Estaban dispuestos a atacar. El miedo se intensificó. «No hay tiempo para esto», Clara bramó, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. Pero su madre la detuvo, y su mirada se tornó seria. «Hay algo más, Clara. No podemos salir de aquí sin saber la verdad». Antes de que Clara pudiera reaccionar, uno de los hombres, con la cara oculta, levantó la antorcha y mirándola fijamente dijo: «No eres quien crees que eres, Clara». Su voz resonó en su cabeza como un eco de intrigante advertencia. Fue como si una bomba hubiera estallado en su mente. ¿Qué significa eso? Clara sintió el suelo temblar bajo sus pies, el fuego crepitando a su alrededor, mientras miraba al hombre con una mezcla de temor y desconfianza. Las palabras resonaban en su interior. «¿Quién soy yo?» Una enigmática sonrisa apareció en el rostro del hombre. «Vienes de una línea de sangre que ha sido olvidada. Esta casa no solo te pertenece por derecho. Hay secretos que debes conocer». La revelación le golpeó como un rayo. La realidad que conocía empezaba a desvanecerse. De repente, sin previo aviso, Clara se sintió arrastrada a una memoria olvidada. Imágenes de su infancia, sus sueños reprimidos y la figura de su madre hablándole con dulzura. Algunas historias están llenas de sombras, y es en esas sombras que encontrarás tu luz. La angustia se convirtió en un nudo en su estómago. «¿Qué me estás diciendo?» Clara apretó los dientes, sintiendo que la ira y el miedo entraban en un violento conflicto en su pecho. Sus hermanos estaban cada vez más inquietos. Sin embargo, el hombre fue interrumpido. Un sonido estrepitoso de impacto resonó. Un árbol desgajado por el fuego cayó cerca de ellos, haciendo que los hijos de Clara se dispersaran. El hombre se volvió, su gracia revelada en la urgencia del momento. «Debes decidir ahora. La casa es un portal. Esto no puede estar pasando», gritó Clara. Pero los ojos de su madre se llenaron de un terror que nunca había visto antes. «Sal de aquí. No hay tiempo. Tú eres la única que puede romper el ciclo, el destino de esta familia», decía su madre mientras luchaba por mantenerse erguida. Clara sintió el frío gastoso del horror invadirla. ¿El ciclo? ¿Qué significa esto? El temor a perder a su madre, a su familia, era abrumador, y en medio de la confusión, una luz brillante estalló sobre la casa. Una especie de portal, pulsando, vibrante. Clara sintió que la llameante verdad se acercaba. Cada palabra alcanzaba su mente como un susurro. ¿Te atreverás a conocer quién eres realmente? Clara, su madre cerró los ojos con lágrimas. Es el momento.
Las llamas se alzaban a su alrededor, y la verdad se volvía cada vez más clara. Pero estaba dispuesta a cruzar esa línea, a enfrentarse no solo al pasado de su familia, sino a su propia identidad. ¿Y qué ocurriría si cruzaba al otro lado? ¿Podría seguir siendo la Clara que conocía? ¿O se convertiría en alguien más? Una sombra oscura de duda se cernía sobre ella, y la casa se incendiaba en un horrible juego de luces y sombras. Clara sintió el calor del portal irradiando, como si una fuerza invisible la llamara a cruzar. La confusión y el miedo se apoderaban de ella, haciendo que cada decisión pesara como una roca. Pero antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador rompió el caos. Era Federico, su hermano menor, caído en el suelo. «¡Clara! ¡Ayuda!». Su voz temblaba, y Clara se llenó de pánico. Corrió hacia él, ignorando el fuego y el humo que amenazaban con tragarlos. Cuando llegó, vio que una de las antorchas había caído sobre su mochila, que ahora ardía intensamente. Con manos temblorosas, trató de apagar el fuego mientras miraba a sus hermanos, quienes aún parecían paralizados. «¡Salgan de aquí!», gritó, empujando a los niños hacia la salida. Pero cuando miró a su madre, la imagen que vio la dejó helada. La figura de su madre, que había sido una fuente de esperanza, ahora estaba cubierta de ceniza y sangre. «Mamá, ¿qué te pasó?», Clara exclamó aterrada. Su madre no respondió de inmediato, solo se agachó, sujetándose el pecho como si le costara respirar. «No podemos salir, nos están vigilando», dijo su madre alzando la mirada. «Esta casa no es solo una casa, Clara. Alberga secretos que deben ser desvelados». Las palabras de su madre resonaban en su cabeza, cuando de repente un nuevo grito la distrajo. «¡Clara, mira!», era Alberto, apuntando hacia el portal. El resplandor se tornó más fuerte, casi hipnótico. Algo se movía dentro de él, una figura oscura que se retorcía. «No mires, esos son engaños», gritó su madre. Pero ya era demasiado tarde. Clara sintió una atracción incontrolable hacia el fuego, como si perteneciera a ese lugar. «Clara, ven aquí, es nuestra oportunidad». Alberto la llamó sin dejar de mirar el portal. «¿Qué oportunidad, Alberto? ¿Está nuestra madre bien?». Clara sintió que todo a su alrededor se desvanecía, la realidad desapareciendo al ritmo de la luz del portal. Fue entonces cuando ella escuchó un susurro, como una brisa helada que la envolvía y la llenaba de temor. «Clara, Clara, los secretos de tu madre te están buscando». La voz era familiar y al mismo tiempo extraña. Con una rapidez inusitada, apareció un rostro entre las llamas, una mujer con una sonrisa enigmática. Al verla, Clara quedó paralizada. Era como un espejo. La mujer se parecía a ella. Era su madre, pero mucho más joven. «Soy yo, antes de que todo se volviera oscuro». La mujer sonrió, y esas palabras la hicieron temblar. ¿Qué quería decir? La confusión se tornó terror. Clara se dio cuenta de que el fuego no solo devoraba la casa, sino también la cruda realidad que había conocido. Su madre, la mujer que había idolatrado, había ocultado un pasado del cual Clara jamás había tenido conocimiento. «Espera, ¿qué estás diciendo?». La voz le salió más fuerte de lo que había querido, llena de desasosiego. Al ver que el rostro reflejado le sonreía ominosamente, Clara sintió el impulso de huir. Pero el fuego a su alrededor estaba cerrando las puertas de salida. «Debes elegir, Clara, conocer la verdad o quedarte en la oscuridad», dijo la mujer joven. «La casa se quema, pero la historia que hay en ella aún arde fuerte». El caos la envolvía. Sus hermanos gritaban, los niños lloraban. Ella sabía que debía actuar, pero la revelación la dejó desorientada. Las palabras de su madre ahora sonaban tan diferentes. «¿Estás tratando de decirme que yo?» «Que tú eres parte del legado, Clara.
El legado que se olvidó. Ellos vienen por ti, respondió la mujer, su tono grave e inquietante. Justo entonces el suelo tembló. Unos pasos firmes resonaron detrás de Clara. Un grupo de hombres, los mismos que estaban del otro lado de la casa, se acercaban. Esta vez no llevaban antorchas, sino armas. La mirada de uno de ellos era aterradora. Ha llegado el momento, Clara. Tu tiempo se ha agotado. El horror se desbordó. Clara sintió que su corazón latía con desesperación. Las preguntas comenzaron a retumbar ferozmente. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué secretos escondía su madre y cuánto lacraron a su familia? ¿Y qué hacía ahora su pasado regresando para cobrar la deuda? Mientras la violencia se desataba a su alrededor, Clara sintió que el fuego no solo consumía su hogar, sino también su propia historia. Y en ese caos abrumador, la verdad que siempre había buscado parecía más oscura que el mismo fuego. ¿Era verdaderamente su madre la persona que creía conocer? «No puedes detener esto, Clara», gritó el hombre, su voz resonando con una extraña familiaridad que la heló. Y justo cuando Clara pensó que todo estaba perdido y que la oscuridad lo consumiría todo, un estallido la lanzó hacia atrás, cubriendo todo en una nube de polvo y humo. Lo último que escuchó antes de perderse en la confusión fue el nombre de su madre. Era la última oportunidad para revelar lo que verdaderamente había estado oculto en ese hogar. Mientras caía, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién realmente era Clara? Clara sintió que el suelo temblaba bajo ella mientras caía. El polvo y el humo la envolvían. Todo parecía desdibujarse, como si estuviera atrapada en un sueño. Al abrir los ojos, una ráfaga de aire caliente la golpeó. Estaba de pie, pero no en la casa. Había sido lanzada hacia el jardín justo en el epicentro del caos. La luz del fuego iluminaba el escenario devastador y confuso. «¡Qué!», gritaron sus hermanos al unísono, corriendo hacia ella. Sus rostros estaban pálidos, desbordando pánico. «¡Nos están atacando! ¡Tienes que...!» La voz de Alberto se cortó cuando la figura encapuchada apareció a su lado, y un grito desgarrador llenó el aire. ¡Bum! Una explosión sacudió el jardín. Algo voló por los aires. Clara cubrió su cabeza, pero el shock la dejó paralizada. La taza, su hogar, era ahora un caos en llamas. Las sombras bailarinas de las llamas parecían burlarse de su desesperación. Cuando levantó la mirada, vio a su madre acercándose, algo en su mano. Era un viejo medallón, brillando con una luz sobrenatural. «Clara, esto es lo que ellos quieren», dijo su madre, la voz temblorosa, pero firme. Clara no entendía. El medallón pulsaba como si tuviera vida propia, un oscuro poder emanando de él. «¡Mamá! ¿Qué está pasando?», gritó, sintiendo que su corazón latía desbocado. «No puedes quedarte aquí. Sigue la luz. Encontrarás la verdad», le dijo su madre, sus manos temblando mientras alzaba el medallón. Pero Clara no podía apartar la mirada de su madre. Aquella figura que había sido su ancla ahora parecía perdida en un océano de desesperación. De repente, un grito horrible resonó. Era Federico intentando reponerse del impacto de una rama caída. Clara sintió que el estómago se le encogía al verlo. «Federico, ven aquí». Pero cuando su hermano se giró para correr, la figura encapuchada le bloqueó el camino. Una oleada de terror la invadió. «¡Aléjate de él!». Clara sintió que la rabia y el amor se unían dentro de ella en un torrente abrumador. Sin pensarlo, se lanzó hacia Federico. Todo lo que había sido su vida hasta ahora se redujo a ese momento. «¡Mamá, ayúdame!», clamó Federico, mientras la figura oscura se reía. Clara sabía que debía actuar, pero el miedo la paralizaba. De repente,
El medallón de su madre brilló extrañamente y la figura encapuchada tembló. Con una fuerza inexplicada, Clara se encontró atrayendo el poder del medallón. «¡Dame el medallón, Clara!», chilló su madre. Pero en sus ojos había algo más que miedo. Había un conocimiento oscuro. ¿Por qué? La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras las llamas crepitaban. Clara luchaba por comprender. «¿Qué me estás ocultando?». Fue en ese momento cuando la figura encapuchada se sacudió, como si liberara una fuerza oculta. «Eres la clave, Clara. Solo tú puedes romper el lazo entre nosotros». Su voz reverberaba, y Clara sintió que la realidad se desvanecía. «No entiendo nada», balbuceó. El encapuchado se acercó, revelando parte de su rostro, y Clara sintió un escalofrío correr por su espalda. La cara de aquel hombre era aterradoramente familiar. «Soy tu verdadero padre, Clara. Tu madre me ha mantenido alejado de ti toda tu vida». El corazón de Clara se detuvo. ¿Qué? Todo alrededor se congeló. Se encontró mirando a su madre, a esos ojos que había amado, llenos de secretos y ahora desesperación. ¿Es cierto? La figura sintió, viendo a Clara con una intensidad que la hacía sentir vulnerable. «Los hombres que vinieron no son tus enemigos. Son los guardianes de la verdad que tu madre ha ocultado». Todo lo que había creído era un caparazón. Las mentiras, los secretos entrelazados hasta ese momento, ahora parecían estar desenredándose. Clara sintió que el humo la envolvía mientras su mente giraba. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué no me lo dijiste?». El llanto de Federico resquebrajó el aire. Su madre, cubierta de cenizas y lágrimas, gritó. No sabía cómo. Era un pasado oscuro que quería que dejaras atrás, que nunca te tocara. La angustia la abrumó. Todo estaba girando fuera de control. Clara miró el medallón, que aún brillaba con un resplandor místico en la mano de su madre. ¿Qué debo hacer? Sin poder encontrar respuestas, la explosión de la casa resonó con estruendo. Clara, atrapada entre dos figuras, entre un legado y una búsqueda de verdad, sabía que lo que había comenzado era solo el inicio de un nuevo y horrible capítulo. ¿Podría romper el ciclo? ¿Podría aceptar lo que realmente significaba su historia? La confusión cristalizaba en una pregunta mortal. ¿Estaba lista para enfrentar el legado que nunca conoció? Clara sintió que su corazón se aceleraba mientras su madre sostenía el medallón, la luz del fuego proyectando sombras inquietantes sobre su rostro. La revelación de su verdadero padre resonaba en su mente como un eco aterrador. «No puede ser», susurró, buscando respuestas en los ojos de su madre. Pero en lugar de la certeza que necesitaba, solo encontró más desconfianza y confusión. «No hay tiempo, Clara», gritó Alberto, sacudiéndola del trance. «Debemos escapar ahora». La presencia del fuego se hacía cada vez más opresiva, y el caos se intensificaba a su alrededor. Los gritos de sus hermanos resonaban mientras el jardín se convertía en un campo de batalla, fuego y desesperación chocando en el aire. Clara miró hacia atrás, hacia su madre. «¿Por qué no me dijiste nada? Esto no tiene sentido». El dolor en su voz se mezclaba con el humo que la ahogaba. Pero su madre continuó mirando el medallón con intensidad. Era clara la lucha interna que vivía, como si el tiempo se estuviera acabando. «Clara, escúchame», dijo la mujer con una urgencia que parecía sacarla de su trance. «No todo lo que piensas sobre nosotros es verdad. Este medallón es la clave. Permite que la verdad y el pasado regresen». «Pero hay consecuencias». Antes de que pudiera terminar, una explosión desgarradora resonó cerca de ellos, lanzando fragmentos de madera y escombros por todas partes. Un trozo de la casa cayó en el lugar donde había estado Clara, y el aire se llenó de una nube de polvo y calor. La confusión dominaba,
mientras los hermanos gritaban, algunos ofreciendo ayuda a Federico. Aún temblando en el suelo, le gritó su madre, pero Clara ya estaba moviéndose. Pudo ver el pánico en los ojos de Federico y algo en su interior se rompió. «Toma su mano», le dijo, pero en ese momento la figura encapuchada, quien había estado observando desde un rincón del humo, se abalanzó sobre ellos. «Ya es suficiente», rugió, levantando una mano que parecía controlar el fuego a su alrededor. Momentos después, las llamas se apaciguaron momentáneamente, como si obedecieran a su llamada. «Clara, suéltalo», Clara gritó, viendo cómo la figura se acercaba a Federico. Algo en su mirada la conmovió. Era un familiar desprecio, como si hubiera estado observando desde las sombras toda su vida. «Él no es lo que crees», dijo la figura, revelando un poco más de su rostro. Era marcadamente parecido a Clara. Era espeluznante y emocionante al mismo tiempo. «Soy parte de ti». Clara sintió su estómago revolverse. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es posible? Su mente giraba sin control, el aire pesado como una niebla. Pero no había tiempo para preguntas. «Mamá, ¿qué es esto?», gritó Clara, sintiendo que algo primordial y oscuro se desataba a su alrededor. No podía ignorar la extrañeza. Había una conexión, y el fuego no solo estaba consumiendo la casa, sino también revelando secretos que Clara nunca imaginó que podrían existir en su propia sangre. «Por favor, Clara, debes decidir si quieres saber», dijo su madre, mientras las llamas se avivaban a su alrededor. «Tu vida está en juego, y así como él es parte de ti, tú eres parte de él». Sus palabras resonaron en la mente de Clara como una campana de alarma. «¿Quién eres realmente?», Clara preguntó al hombre, el miedo y la rabia palpitando en su pecho. El fuego parecía bailarle alrededor, como si esperara su respuesta. «Soy el legado de tu familia. Soy quien provocó esta maldición». Entonces el aire se llenó de una tensión cortante, como si el mundo se detuviera. Las verdades que habían estado escondidas a plena vista comenzaban a desmoronarse. Clara comprendió que aquel no era solo un enemigo, era parte de su historia, de su esencia misma. «Tú también llevarás la carga. Si decides quedarte, perderás todo lo que conoces». «Clara, tenemos que irnos ya», gritó Alberto. Pero ella estaba paralizada, atrapada en un ciclo de emociones que nunca había imaginado. En ese instante crítico, el cielo se oscureció y una tormenta de cenizas descendió sobre ellos, como una cortina que se cerraba despacio, cubriendo todas las verdades que creía saber. «Adelante, o nunca volverás a ver la luz», rugió el hombre, estirando su mano hacia Clara como una invitación a unirse a lo desconocido. La ambigüedad de su pasado y su presente se entrelazaban en una danza peligrosa. «¿Y si elijo no cruzar? ¿Qué pasará con ellos?». La voz de Clara temblaba y su corazón latía con fuerza. El hombre sonrió, un destello de locura en sus miradas. «Entonces perderás todo, la familia, la verdad, tú misma». En medio de las llamas y sombras, Clara se encontró en una encrucijada, dispuesta a tomar una decisión que alteraría su vida para siempre. Pero ¿era capaz de decidir entre todo lo que amaba y lo que debía conocer sobre su historia? En ese momento de incertidumbre, el fuego se iluminó más intensamente, y con un último grito de su madre resonando en su mente, Clara sintió que la vida que conocía se desvanecía. Un secreto abrumador estaba a punto de revelarse. ¿Sería capaz de soportar todo el peso de la verdad? Clara sintió como el mundo a su alrededor se desmoronaba. El fuego devoraba la casa, y el rostro de su madre, lleno de desesperación, parecía el faro en medio de la tormenta. Pero había algo más.
La figura encapuchada, su verdadero padre. Lo que le habían contado era una locura y su mente daba vueltas. ¿Cómo podía haber ocultado todo esto? No hay tiempo, Clara, insistió Alberto. Su voz apenas podía sobresalir sobre el ruido del fuego. Debemos movernos ya. De repente, un grito desgarrador rompió la confusión. Era Federico, que había caído al suelo. Clara no podía dejarlo atrás. El impulso la llevó hacia él, pero fue entonces cuando la figura encapuchada levantó su mano y pronunció un conjuro, una palabra que resonó con una fuerza oscura. Una onda de energía recorrió el aire y el espacio se iluminó. Sí, era una luz, pero no la esperanza, era un brillo ominoso. Todo se ralentizó. Clara sintió un tira y afloja en el aire, como si el tiempo estuviera tratando de atrapar su esencia. La figura sonrió, revelando una línea de palabras que parecía atraer una sombra del fuego. Clara podía sentirla. Era fría, intensa, como el hielo en sus venas. Aún no ha terminado. Este caos es solo el principio. Universalmente, nadie escapa a su linaje. A medida que esas palabras resonaban en su mente, lo indescriptible sucedió. El medallón en la mano de su madre estalló en una luz deslumbrante, revelando imágenes que se proyectaban como un cine de sombras. Su madre joven, abrazándose a un hombre. A él. No, no podía ser. Su estómago se hundió. Era un momento robado, alegría, confusión, y después, un giro sombrío. La misma figura encapuchada estaba en esas imágenes, sonriendo, pero no como un padre, más bien como un cazador. ¿Quién eres tú realmente? Clara preguntó, su voz tan baja que apenas podía oírse a sí misma. Pero no hubo respuesta. En vez de eso, el medallón explotó en una lluvia de chispas, brillantes y oscuras al mismo tiempo. Y entonces se sintió más ligera. Sin previo aviso, el fuego se apagó, como una chispa de magia. Pero algo que su madre había dicho se filtró en su mente. Hay un precio a pagar. ¡Clara, ahora!, gritó Alberto, empujándola mientras el aire giraba a su alrededor. De repente, Clara sintió un desgarrador grito proveniente de su madre, y antes de que pudiera reaccionar, el medallón se fracturó aún más. El aire crepitante estaba lleno de una energía que se convirtió en un vórtice. Sin advertencia, el cielo comenzó a oscurecerse. Brillantes ojos que la miraban desde la tormenta en el horizonte parecían venir hacia ella como sombras de demonios. Cuerpos oscuros emergieron de las sombras, y en ese instante Clara entendió que esto no era solo una lucha por su vida, era una batalla entre lo que conocía y los secretos que habían estado ahogados. Al ver a su madre siendo absorbida por la oscuridad, el corazón de Clara se partió. ¡No, mamá!, gritó intentando avanzar. La imagen de su madre colisionó con el caos, desvaneciéndose poco a poco. Pero en ese último instante, su madre la miró con una claridad desgarradora. La verdad es tu única salvación, Clara. Tu destino está más allá de nuestra historia. Ese momento cortante la paralizó. La historia que siempre había creído que era su vida se disolvía en la incertidumbre. Y el giro que Clara nunca podría haber anticipado. Su madre había hecho un trato oscuro para protegerla, un sacrificio que alteraría toda su familia. Cuando Clara miró alrededor, notó una horda de sombras que se acercaban, como un tsunami de oscuridad, y entendió, con una punzada en el corazón, que sus hermanos también estaban atrapados en esta marea. La casa, el fuego, las sombras, todo convergía en un solo punto. Su familia nunca había sido lo que había pensado. Con un grito liberador,
Clara se dio cuenta de que no solo luchaba por escapar. Ella debía enfrentar el legado que la conectaba a ese abismo. La luz del medallón, ahora en pedazos, iluminó un camino hacia la verdad. Y mientras las sombras amenazaban con devorarlos, la pregunta quedó resonando en su mente. ¿A qué precio descubrirás quién eres realmente? Clara se encontraba en el epicentro de una Los ojos del hombre encapuchado destilaban confianza y misterio, llenos de secretos que Clara nunca había imaginado que le pertenecieran. La verdad está aquí, Clara, más cerca de lo que crees. Y si decides quedarte, tendrás que enfrentar las consecuencias. El estallido de una ventana la sobresaltó, rompiendo el silencio tenso que había engullido la escena. La luz del medallón brilló, reflejando recordatorios de un pasado oculto que la perseguía. Con sus manos temblorosas, Clara sintió que la presión se intensificaba. ¿De qué verdad hablaba? ¿Era su vida un simple juego de sombras? ¡Clara, corre!, la llamó Alberto, con el rostro pálido y sudoroso. La angustia en su mirada era palpable, pero algo dentro de ella se resistía, anhelando desentrañar el misterio que había arrastrado a su familia a esta pesadilla. En un instante, un grito helado cortó el aire. ¡Detente! Era Federico, retrocediendo, hasta que tropezó y cayó. Clara fijó la vista en él, y en ese mismo momento la figura encapuchada se abalanzó como una sombra, extendiendo una mano. La energía en el aire crepitaba. No fuimos nosotros, Clara. La voz del hombre resonó en su mente como un eco familiar. Esa historia es más oscura de lo que imaginas. Todo lo que has vivido, tu madre, este lugar, es solo el sustituto. Necesitas saber la verdad. Las palabras retumbaron, colisionando con sus inseguridades. La casa, su hogar durante tantos años, era un escenario de mentiras. ¿Qué estás diciendo? Clara se volvió hacia su madre, pero su rostro continuaba distorsionado por el humo y el horror. «Por favor, Clara», la suplicó su madre, sus ojos chispeantes de temor. Aquel hombre se adelantó, y justo momentos antes de que la oscuridad la engulliera, un destello de luz iluminó su camino, revelando un cofre antiguo, escondido entre las llamas. La curiosidad superó su miedo. Sin pensarlo, corrió hacia el cofre. Al abrirlo, encontró un diario desgastado. Las páginas estaban llenas de garabatos, dibujos e historias de su familia. Mientras leía, algo la paralizó. La sangre llama a la sangre. Una línea repetida retumbaba en su mente. Pero de repente, el hombre encapuchado dio un paso adelante y Clara sintió que algo dentro de ella se rompía. Un desgarrador grito proveniente de la multitud resonó. Era un grito de dolor y traición. Clara se volvió rápidamente para ver a su madre caer de rodillas, cubriendo su cara con las manos. «¡Mamá, no!». Clara se lanzó hacia ella, pero el hombre estaba allí, bloqueando su camino. Un rugido de energía salió de él y el aire comenzó a vibrar. «Todo lo que has conocido es una mentira». Ella no es quien dice ser. El mundo se detuvo. Las palabras atormentaron la mente de Clara. ¿Cómo podría ser posible? Miró a su madre, buscando respuestas, pero el dolor en su rostro era insufrible. Todo lo que había creído, cada promesa familiar, se desmoronaba en cenizas. «¡No eres mi madre!», gritó Clara, sintiendo que su mundo se sacudía. Pero en el instante siguiente, una luz estalló desde el medallón de su madre, tan intensa que iluminó todo el jardín. Las sombras parecían huir de su brillo, pero cuando la luz se disipó, el hermano de Clara, Alberto, se desvaneció. Un silencio sobrecogedor llenó el aire. Los hermanos estaban paralizados, el horror reflejado en sus rostros. En ese momento, entre la niebla resplandeciente, vi un fragmento de memoria.
Alberto sonriendo, un niño feliz antes de todo este horror. Esto no puede estar pasando. Clara murmuró, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La verdad broté del diario como una llama. La sangre llama a la sangre, y de repente la conexión cobró sentido. Todo lo que había sido, toda la historia, había sido manipulada. En un instante de dolor y revelación, Clara sintió que el fuego de su hogar la había transformado en alguien que nunca reconoció. ¿Podría ser realmente parte de un legado que estaba destinado a cambiar todo lo que creía sobre sí misma? ¿Estaba su madre involucrada en un juego que no había pedido? Mientras las llamas devoraban el jardín, la figura encapuchada sonrió, y el corazón de Clara se detuvo. Decide, Clara, ¿cuál es tu papel en esta historia? ¿Te atreverás a resistir o a rendirte al legado que lleva tu sangre? Las preguntas colgaron en el aire, desbordando el dolor y la incertidumbre. Clara se encontró entre una verdad que nunca imaginó y un futuro que prometía ser aún más aterrador. Clara se encontró en medio del caos, las llamas danzando a su alrededor. Y el grito desgarrador de su madre, resonando en sus oídos. La verdad, Clara, siempre ha sido la verdad. La figura encapuchada avanzó, su mirada intensa, como si pudiera ver dentro de su alma. El fuego iluminaba su rostro, trazando sombras tenebrosas. El corazón de Clara latía con furia. ¡Basta! Voy a luchar por mi familia. Y sintiendo el calor de la verdad ardiendo en su pecho, levantó el diario que había encontrado. Cada página contenía secretos ocultos, y sabía que era su momento. No voy a huir, voy a enfrentar esto. ¡Clara, no estás lista!, gritó Alberto, pero el fuego había despertado algo dentro de ella. Clara miró a su madre por un momento. En su rostro vio la mezcla de amor y temor. Estaba luchando por protegerla, pero Clara también necesitaba su propia verdad. Con determinación, dio un paso hacia el hombre encapuchado. ¿Qué es lo que realmente has hecho? ¿Por qué todo esto? Las palabras salieron de su boca con una claridad sorprendente. La figura encapuchada sonrió. Porque has estado ciega, Clara. La oscuridad no es solo el fuego, es el silencio de tu madre. Es la historia de nuestra familia. Debes decidir si te dejas llevar o si luchas por el legado que llevas en la sangre. Con un movimiento explosivo, Clara abrió el diario y las palabras comenzaron a brillar. Las historias de traición, sacrificio y amor la invadieron como una ola. Cada letra resonaba en su ser. Recordó risas, lágrimas, sacrificios. La historia de su familia no solo era dolorosa, era real. «¡Es hora de cerrar este capítulo!», exclamó, su voz fuerte y decidida. La luz del medallón en manos de su madre creció, iluminando el jardín como nunca antes. Clara extendió la mano hacia ese resplandor, sintiendo la energía fluir. Cuanto más se acercaba, más claros se volvían todos los recuerdos. «Espera, Clara». La advertencia de su madre fue silenciosa, pero Clara no podía retroceder. Con cada paso reveló la verdad. De repente, todo se iluminó en un destello de chispas. La figura encapuchada retrocedió, y el jardín se llenó con la luz de la esperanza. El fuego se detuvo, y un profundo silencio llenó el aire. Clara sintió que la atmósfera cambiaba a su alrededor. Había recorrido un camino que jamás pensó emprender. Miró a sus hermanos. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de miedo y alivio. «Estamos juntos en esto», gritó, su voz resonando con fuerza. La figura oscura pareció tambalearse ante la unidad de la familia, algo que nunca había esperado. «No hay secretos entre nosotros. Esta es nuestra historia». A medida que la luz fulgurante barría el jardín, la figura encapuchada fue desapareciendo en un grito de frustración. Clara sintió que todo el peso de sus años de dolor se desvanecía, y en su lugar surgió una claridad refrescante. La verdad está en la familia, no en la oscuridad, pensó.
Con su madre recuperada, Clara se dio cuenta de que aunque las sombras siempre estarían presentes, la luz de su familia siempre podría regresar. Todo lo que habían atravesado había sido parte de su viaje hacia la aceptación. Un nuevo capítulo había comenzado. Era hora de reconstruir. Este es solo el comienzo, murmuró Clara, mirando a su madre. Volveremos a levantar nuestra casa. No más secretos. Mientras el día brillaba sobre las cenizas de lo que había sido su hogar, Clara sintió una ola de esperanza. No eran solo sombras, eran la historia de su familia, una historia que ahora estaba lista para ser contada. Y aunque el camino sería duro, no había vuelta atrás. Pero antes de que su familia pudiera celebrar, Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué vendrá después?, se preguntó. Un susurro en su corazón le decía que su verdad apenas había comenzado a revelarse. El viaje aún no había acabado. Si quieres saber más sobre el futuro de Clara, lo que el destino le tiene preparado y cómo la historia continúa, necesitas suscribirte a este canal ahora. Este es el momento para mostrar tu apoyo. Presiona el botón de me gusta para ayudar al algoritmo y dejar que más personas se sumerjan en esta historia. Inclina la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Y no olvides compartir este video al instante con al menos 5 amigos que necesiten saber lo que sigue. No esperes ni un segundo más para compartir y ser parte de esta increíble comunidad.